Hola, buenas tardes, señores. Vamos a dar inicio a nuestra reunión virtual programada para las 16 horas. Les agradezco a ustedes la deferencia y el tiempo que se han dedicado para escuchar al suscrito. Desde ya, mis gracias infinitas y desde ya también mis ruegos para que puedan ustedes descargar el video, incluso las diapositivas para que puedan ustedes utilizarlas con el propósito de seguir la difusión y del efecto multiplicador. Del mismo modo, cualquier sugerencia de mejora estará siempre abierta. Del mismo modo, también espero sus sugerencias, sus críticas, que me las pueden hacer llegar a través del WhatsApp del grupo cuando esté abierto o en su defecto a mi WhatsApp personal. Con gusto responderé y serán bien acogidas sus sugerencias y sus recomendaciones. Y también, ¿por qué no? Si hay alguna duda que no ha quedado clara en esta presente exposición. Pues bien, amigos, eh, vamos a empezar de lleno ya con esta charla que es corrupción, causas y mejor solución. Pues bien, amigos, como verán ustedes, la corrupción es un tema que es un flagelo que a todos nos preocupa. Tal es así que muchos ya creen que ya no tiene solución y que es irreversible. Yo no creo lo mismo. Yo creo que sí, la solución para la corrupción la tenemos nosotros los ciudadanos, que siempre hemos estado equivocados, esperando que la solución para la corrupción la propongan y la ejecuten aquellos que nosotros elegimos para que nos gobiernen y para que hagan leyes. Señor, les voy a demostrar hoy que nosotros hemos estado equivocados, que no hay pillo que mate su gallinita de los huevos de oro y que esto realmente es la gallinita de los huevos de oro. Corrupción. La imagen es elocuente y lo dice todo. Transparentes por encima y caballerosos, mientras que por lo debajo, cochinos asquerosos, magnánimamente asquerosos. Nos aceitan bien. Mire, de la corrupción hemos tenido muchas historias. Primeramente, lo que han hecho, ¿qué cosa es? Darnos recomendaciones. Nos han pintado recomendaciones, señores, como esta de acá, voluminosas, draconianas, reglas, ponerle cadenas, ponerle seguros, crear muchas leyes, muchas normas burocráticas. Nos han recomendado enciclopedias y también de corrupción nos han hablado todos y nos han dado muchas recetas, pero realmente ninguna ha funcionado, porque todo fue una solución mecedora. Amigos, la corrupción, ¿qué es? La corrupción es el delito que cometen los funcionarios o las autoridades que trabajan para el Estado, faltando al cumplimiento de su deber para beneficiarse ellos mismos o para beneficiar a terceros. Eso es, señor, la corrupción. No hay corrupción cometido por otras personas. Aquel que entrega la coima no comete corrupción, comete otra clase de delito que se llama colusión, porque santo no es. Hay corrupción entre todos los niveles y de todas las formas.
dejando de cumplir su deber. Y es muy elocuente esta imagen de la profesora que se hace de la vista gorda cuando sus alumnos hacen lo irregular. ¿Mm? Pues bien, amigos, de la corrupción no solamente han vivido o viven o se llenan la boca y los bolsillos, solamente los que reciben directamente la corrupción. Señores, también viven de la corrupción aquellos que se dicen que luchan contra la corrupción. ¿Mm? También se llenan la boca y bolsillos. ¿Y quiénes más? Esos que escriben, denuncian y despotrican contra la corrupción. Durante años he leído y he conocido a muchos de ellos, de los cuales solamente he escuchado eso. Y es que eso es su forma de vida, señor. Ese es un negocio de ellos. De la corrupción, señores, también han vivido esos burócratas que han llamado a decir que luchan contra la corrupción. Han formado organizaciones no gubernamentales, ONG, o de repente incluso entidades dentro del Estado para luchar contra la corrupción. También han vivido de eso. Y han dado las fórmulas y las recetas. Ninguna, señor. Todas se terminaron diciendo que eran muy complejos y que la corrupción no se puede atacar. ¿Mm? Finalmente, ellos lo único que hicieron fue llenarse la boca y los bolsillos con la corrupción. Amigos, ahora que ya sabemos cómo se genera la corrupción, qué es la corrupción, ¿no? Veamos entonces. Si corrupción cometen solamente los que trabajan por el Estado, debemos preocuparnos. ¿Cómo ingresan a trabajar al Estado las personas? Para todos es conocido, para usted, para mí, que hay personas que entran a trabajar al Estado por concurso de méritos. Esos son los que ingresan por ley. Los profesores, los policías, los fiscales, los jueces, los maestros, etcétera, etcétera, están en este grupo. Todos ingresan con un título, todos ingresan con exámenes, todos ingresan con certificados, es decir, con méritos, y son aproximadamente 1 millón. Pero también en este grupo hay algunos que ingresan por recomendaciones, ¿no? Todos sabemos eso. ¿Ves? Ahí está también la corrupción. Y hay otro grupo, amigos, que nosotros los elegimos. ¿Mm? Nosotros los elegimos a esas autoridades. El presidente, los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, los regidores, etc. ¿Cuántos son ellos? 50,000, señores. 50,000 personas que nosotros elegimos aproximadamente a nivel nacional. Y hay un tercer grupo que son los encargados de confianza. Esos son los que ahora se llaman los famosos tecnócratas, los encargados de confianza. Ellos son 600,000. ¿Y cómo ingresan esto? Como su nombre lo dice, por confianza. ¿Quiénes los llaman? Estos señores que nosotros elegimos. Ellos los llaman a estos. Ellos son los elegidos que llaman a estos para que trabajen con ellos. Son aproximadamente 600,000 señores y se han convertido en una casta que en cada gobierno están aquí y el próximo gobierno están en otro lado. Como les dije hace un momento, ahora tienen un nombre muy bonito, tecnócratas, y son imprescindibles y tienen que estar ahí. ¿Mm? Esos son los trabajadores del Estado, señor. Aproximadamente ya tenemos casi 1.700.000 trabajadores del Estado y les dejo la información de que el Estado no tiene una cuenta exacta de cuántos trabajadores tiene. En la época de la computadora, en casa de herrero, cuchara de palo. Pues señores, ahora, ahora viene el tema. Si nosotros lo que tenemos acá es, ya hemos definido cómo ingresan al Estado, vamos a separarlos en dos grupos. Un primer grupo está dado por la gente que trabaja, ingresa por méritos. ¿Ellos cometen corrupción? Sí, acá, señor, cometen corrupción. Pero la corrupción que cometen acá, señor, es por pesetas.
por décimas, 10 soles, 20 soles, 100 soles, a lo más por miles de soles. Pero hay otro grupo, señor, que cometen corrupción. Estos elegidos no cometen corrupción solos, trabajan conjuntamente con estos señores que son sus encargados de confianza. Y la corrupción en este grupo, señor, es por millones de dólares. Por millones de dólares. Señor, ¿y qué se ha hecho? Yo le preguntaré ahora, si ya sabe dónde es mayor el volumen de corrupción, rápidamente nos damos cuenta que el área que deberíamos combatir la corrupción es acá, donde es por millones de dólares. Pero señores, como Ferrando les regalaría un carro si me traen una ley, una norma que haya controlado la corrupción de estos señores. No hay ninguno. Pero sobre este grupo que entran por méritos y la corrupción es por pesetas, hay infinidad de normas, señor, draconianas. Se ha satanizado a esos corruptos. Les han cuadruplicado las penas al policía, al fiscal, al juez, al maestro. Porque coimea por pesetas. Pero para estos señores, nada. Por eso les dije, nos han dado recomendaciones mecedoras, señor. Nos engañan diciendo que combaten la corrupción cuando atacan a este lado y la corrupción acá no es nada. Amigos, ahora que ya sabemos dónde está la corrupción, le preguntaré, les haremos una encuesta. ¿Cuál crees que es el factor que más influye en la corrupción? Y nos dicen que el factor que más influye en la corrupción para muchos es la cultura. Por eso está representado como más grande. Siguiendo en orden, dicen que es la raza. Algunos consideran que no, la corrupción en nosotros es por la raza, porque los españoles nos dejaron todas sus mañoserías. Otros dicen que es porque la ley lo permite y la constitución. Ley y constitución están juntas. Y otros nos dicen porque son los gobernantes. Los gobernantes. Que los gobernantes son los que cuando llegan al poder cambian. Pero yo tengo la seguridad de que no son los gobernantes una causa de la corrupción. Porque los gobernantes no cambian cuando llegan al poder. Lo que pasa es que los electores no distinguimos al lobo disfrazado de cordero cuando viene a pedir tu confianza. Y a ese señor lo elegimos. Entonces no cambia. No hay el dicho que reza, árbol torcido jamás se endereza. Y a la inversa, árbol chueco tampoco jamás. Árbol derecho tampoco jamás se tuerce, ¿no? Así es, señores. Y otros dicen por los electores, pues gobernantes y electores ya lo dijimos y estarían asociados. Y además otros dicen que es por la educación, que es nuestra educación el factor fundamental. Pero educación y cultura están asociados, ¿correcto? Están asociados. Ellos representan todo este sector azul. Entonces, este gráfico nos permite a nosotros identificar cuál es el factor que más influye en la corrupción y cuál es el que menos. Entonces, sobre este gráfico es que nosotros vamos a escoger cuál es el sector que nosotros tenemos que atacar. Ahí vamos a elegir la solución. Pues continuemos. ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción? Las consecuencias de la corrupción son gravísimas. Primero, hay un rechazo colectivo de la política. Señores, la gente cree que la política es cochina, cree que la política es sucia y la gente rehúsa de ingresar a la política. ¿Qué nos trae? Como consecuencia, nos trae el abandono.
de los ciudadanos de la política. Claro, ¿y cómo no vamos a causar ese repudio en los ciudadanos cuando gente leída, gente con cultura, gente que participa en la política, entre comillas, ¿no? Gente que participa de esto, le llama a este, oye, Villanueva, renuncia. Y le dicen, ese político, ¿m? Y lo mismo cuando le dicen a este, lo mismo, ese político. Así es, señor. ¿Cuál es la conciencia, la idea que se forma ese ciudadano precario de que no sabe qué es política? Esto me hace recordar lo que mi madre me decía cuando yo tenía 9 años. Me decía, Toño, la política es cochina. Una persona de conocimientos precarios me lo dijo eso. Yo, señor, estoy convencido que la política es lo contrario. La política es transparencia. La política es honestidad. La política es ética. Y lo que hacen estos señores no es política. Esto es delincuencial. Esta delincuencia que la estamos formalizando y que muy sutilmente nos están llevando estos señores, al referirse así, a cumplirse este presagio de Platón. El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Así es, señor, como prácticamente a nosotros nos van a decir. Pues bien, miremos además, como ya les dije hace un momento, estamos dando legitimidad a la inmoralidad y al delito. Y estamos asustando con eso ¿a quiénes? A los honestos y a los probos. Claro, es que los honestos y los probos ya no se quieren meter, los estamos marginando. ¿Y qué cosa más? Permitimos que estos pillos hagan leyes y hagan programas y políticas embusteras. Los gobiernos se debilitan, se desintegra la sociedad y el Estado, señor. Ahí es donde nosotros vamos a tener problemas. Sabido es que los sobornos reemplazan a los méritos profesionales. El desequilibrio de la economía y la sociedad queda gravemente afectado. Los negocios crecen con una relación en el poder. Así crecen los negocios. Y cuando estos negocios crecen, ¿qué nos traen? Consecuencias en los mercados. Nos distorsionan los mercados porque los beneficios del mercado ya no van a favorecer a los más débiles. Va a privar su beneficio a los más débiles. ¿Y a quién va a favorecer? A los que más tienen, a esos ricos corruptos. Ellos solo benefician y los débiles no. Y eso nos hace creer que el mercado favorece a los ricos. No, señor. La corrupción es la que te crea esa idea. Mire, este informe del Banco Central de Reserva nos informa que el año 2010 el Estado perdió 5.000 millones de dólares y el año 2017 perdió 10.000 millones de dólares. Informe del Banco Central de Reserva. Señor, estamos al 2020. ¿Ustedes creen que ya debemos estar próximos a los 20.000 millones de dólares? ¿Qué haríamos, señor, con 20.000 millones de dólares? ¿Mm? Entre las consecuencias de la corrupción, ya lo dije, ahí están las pérdidas. ¿Qué haríamos, señores? Seguramente muchos de ustedes dirían, hay que pagar mejor al maestro, hay que mejorar la educación. Claro, ahí está el fundamento para crecer, para desarrollar el país. ¿Qué haríamos? Le pagaríamos $1,400 adicionales a cada uno de los 600,000 maestros que tenemos. Para eso nos alcanzaría, señor, 10.000 millones de dólares. Con eso empoderaríamos al maestro y fortaleceríamos la educación. ¿Y cómo nos ve el mundo en cuanto a la corrupción? El mundo a la corrupción para el año 2017. Transparencia Internacional ha hecho una evaluación. Nosotros en el año 2018 estábamos en el 2.
en el puesto 105 de los 145 países que han sido evaluados. Desde el año 2012 hemos ido bajando en calidad sucesivamente en corrupción y hemos caído en lo más profundo de la corrupción. El año 2018, ya aquella vez a nivel de Latinoamérica estábamos en el puesto 22 entre todos los países latinoamericanos, estábamos entre los más corruptos. Estábamos tan igual que El Salvador y en Brasil. Y para el año 2019, Señor, nos trae una sorpresa. Hemos ingresado a la lista de los 50 países más corruptos del mundo. Así es como nos ve el mundo, Señor, en nuestra corrupción. ¿Siempre hubo corrupción? Sí, siempre hubo corrupción. Ya el doctor Alfonso Quirós, en su libro Historia de la Corrupción, nos relata la corrupción hasta en el incanato. Es que santos no hay, Señor. Santos no hay. Nuestro oro y nuestra plata, los españoles se llevaron. Se lo llevaron nuestro oro y nuestra plata, pero nos saquearon, nos quitaron. La diferencia es que en la época republicana, señores, nosotros entregamos nuestro oro verde, entregamos a los ingleses. ¿Recuerdan que los ingleses terminaron siendo dueños de los ferrocarriles? El contrato Dreyfus. Señor, ahí está. ¿Cómo se hicieron esos contratos? Y luego del guano de las islas, nuestra riqueza fue el salitre. Igualmente, Señor, se los entregamos a los ingleses, tanto que hasta nos pusieron en guerra con Chile por el salitre. Señor, ahí está. Estas riquezas las entregamos nosotros. Estas riquezas no las saquearon. Hoy, Señor, nuestros minerales vuelven a ser nuestras riquezas. Nuestros minerales vuelven a ser nuestras riquezas. Y también se las llevan. También se las llevan igualmente. Se las llevan igual. Las entregamos, Señor. ¿Se las entregamos a quiénes? A los chinos. Se las entregamos a los chinos, Señor. Muchos dicen a precio ganga, a precio regalado. Claro, a precio ganga, a precio regalado a los chinos. Para llevárselo, lo hicieron previo contrato. Y para hacer un contrato se sientan. Así que, ¿cuál será la moral de esos chinos que mucho admiran su comunismo? Por lo que veo, la economía, el interés económico, no respeta ni siquiera el comunismo. Pues bien, acá, amigos, vamos a ver, para hacer un análisis de la corrupción en el Perú, he hecho una infografía con este árbol de la corrupción. Un árbol de la corrupción que lo represento con los frutos peores que nos brinda. La educación, salud, justicia. Es la madre de todos nuestros males, Señor. La corrupción es la madre de todos nuestros males. Gracias a la corrupción tenemos pésimos servicios en todos los servicios que brinda el Estado. Es la madre de todos nuestros males. ¿Qué más, Señor? Como ya vimos en la diapositiva anterior, la corrupción nos ha mantenido sujeta al subdesarrollo, a ese nauseabundo subdesarrollo. Merecemos ser un país desarrollado, pero nuestras riquezas las entregamos siempre al pillo. Así es, Señor. Por eso no salimos del nauseabundo subdesarrollo. Y es que, Señor, en toda nuestra vida republicana, aquellos que dijeron que luchan contra la corrupción solamente le curaron la punta de los ápices de estas hojas y de los pétalos de esta planta, de las flores de este árbol. Solamente le curaron los ápices. Jamás curaron ni el tallo, ni la raíz, ni el nutriente de estas raíces. Todos se burlaron de nosotros, ciudadanos.
¿Cuál es la raíz y el nutriente que soporta este árbol corrupto, Señor? El artículo 90 de nuestra Constitución. ¿Y qué nos dice el artículo 90 de nuestra Constitución? Ustedes lo saben. El artículo 90 de nuestra Constitución nos dice que para ser congresista hay que tener 25 años y ser peruano, nada más. Y el artículo 110 nos hace elegir a los presidentes con 35 años y ser peruanos, nada más. Y el artículo 124 nos dice que para ser ministro hay que tener 25 años y nada más. Señor, de esa misma manera elegimos a nuestras autoridades, a los gobernadores, a los alcaldes, y le permitimos a todos ellos que contraten en cargos de confianza. Es decir, elegimos, entre comillas, a ineptos, justificándole para que contraten sus asesores de confianza. Entre comillas, ineptos. Porque ineptos no sé. Yo, en 40 años de ejercicio electoral que tengo, jamás he encontrado un analfabeto en la lista, ni un discapacitado mental. Y aunque muchas veces me dijeron que todos deben tener oportunidad de elegir y ser elegidos. Por eso, Señor, es que tenemos esto. ¿Qué más tenemos, Señor? Alguna vez cuando hemos ido a elegir nos hemos acordado, hemos comparado cuando nosotros vamos al banco para pedir un préstamo. Claro, los bancos nos piden requisitos. Uno te piden 3, otros 5, otros 10. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los bancos tiene mayor probabilidad de que le tires cabeza? Aquel que te pide 3. Aquel que te pide 10 no se ha asegurado, pero tiene la probabilidad de que también te va a tirar cabeza. Por eso el banco no solamente trabaja con confiabilidad, eso se llama confiabilidad, sino el banco trabaja con seguridad. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco lo primero que te dice, pues, tráeme los documentos que acreditan tu gasto. Fírmame un compromiso. Y por último, tráeme la garantía prendaria. Y si no tienes, tráeme un garante y te doy el préstamo. Eso se llama seguridad, señores. Y nosotros, ¿cómo elegimos a nuestras autoridades? Confianza. Esperanza, Señor. Elegimos con fe. Elegimos porque nos prometen. Y elegimos a nuestras autoridades con anhelo, Señor. Así elegimos a nuestras autoridades. Ojalá un día hiciéramos como el banco, porque a ellos, señores, le estamos entregando el futuro, no solamente nuestro, sino de nuestros hijos y de la nación. ¿Cómo elegimos a nuestras autoridades? Señores, acá está. Este es el señor de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Ellos nos traen el basurero. En ese basurero tiene a los candidatos y nos ofrecen los mejores candidatos de los cuales usted tiene que sacar al que mejor te ofrece, te paga mejor, o al que mejor te aceita, o al que mejor te promete. Así es, Señor, como nosotros elegimos a nuestras autoridades. Porque gasta más para convencernos, o porque nos paga más para convencernos, o porque nos promete más. Así elegimos. Y este Jurado Nacional de Elecciones y el OMPE, ¿qué nos dicen a nosotros? Vote con responsabilidad, voto consciente, voto responsable. Investiga a tu candidato, averigua de tu candidato. ¿No creen que estos señores deberían entregarnos a nuestros candidatos oleados y sacramentados? Pero la responsabilidad no recae en ellos, señores. No recae en ellos, porque ellos nada más ejecutan y acatan lo que hacen la ley. ¿Y quién hace la ley? Ustedes saben. ¿Mm? Ustedes saben. Pues bien,
Hay que encontrarle solución. Ese es el compromiso de la reunión en este día. Hay que encontrarle solución a la corrupción. Pues, señores, la solución a la corrupción parte con un modelo matemático económico. Costo-beneficio, gasto y beneficio. Esa es una relación siempre que debemos tener. ¿Qué hace la economía, señor? Muy simple. Nos enseña la relación costo-beneficio. Tenemos nosotros que encontrar la solución óptima y va a ser aquella con el menor costo nos genera mayor beneficio. Eso es lo que busca una buena solución, señor, porque felices no vamos a hacer a todos. Jamás vamos a ser felices a todos. Un estadista lo que busca es el bienestar de la mayoría. Ese es el principio fundamental del estadista, buscar el bien de la mayoría. Pues bien, como ya dijimos anteriormente, el factor que más afecta a la corrupción sería la cultura y educación. Lamentablemente, tomar una acción en este sector de cultura y educación se pone muy difícil. Y eso es lo que siempre nos han dicho. Es muy complejo. No vamos a poder solucionar. Claro, cambiar la educación nos va a tomar por lo menos 3 generaciones. ¿Y qué más? Mucha inversión durante 3 generaciones. Los resultados son a largo plazo. ¿Qué es el deseado? Sí, a eso debemos llegar. Pero debemos llegar a esto después. ¿Qué más? En este sector donde es la raza, absolutamente nada podemos hacer. En este sector donde nos dicen que es los gobernantes y la constitución, probablemente podemos hacer los cambios acá. ¿Cuánto nos costaría? Una bicoca. ¿Cuánto nos cuesta los legisladores, el periodo legislativo? Ahí está, que ya está pagado, que ya cobran su sueldo. ¿Cuánto nos costaría un referéndum? Un referéndum. 200 millones de soles. Señor, aquí nosotros tenemos eso. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio, señor, no es a largo plazo. El beneficio es a plazo inmediato. ¿Y cuánto es? Vamos a tener a los mejores candidatos y a los mejores gobernantes. Eso es lo que vengo a proponerlos. Aquí ya nos dimos cuenta en el árbol dónde está el mal de la corrupción, pues ahí hay que atacarlo. Hacer una reforma constitucional está a nuestro alcance y es de acción rápida. Pues bien, este fenómeno, señor, esta relación económica, imagínense, la matemática fue en auxilio de la economía, que es una ciencia social que da hechos sociales, y le llevó fórmulas y modelos matemáticos, ¿cierto? Y se convirtió, lo mismo que la psicología, en una ciencia. Pues bien, señor, ¿por qué ese modelos matemáticos no podemos llevarlos a cada uno de los fenómenos sociales que tenemos? Es posible, porque en todos ellos podemos hacer esta evaluación de costo-beneficio, señor, para determinar cuál es la solución óptima. Recuerden ustedes que cuando tienen un problema en casa, tienen una filtración, lo que hacen es llamar al gasfitero. Y el gasfitero lo que hace primero es diagnosticar dónde está la filtración y por qué. Encuentra la filtración y se da cuenta que se rompió una tubería. Entonces, ¿qué le recomienda? Señor, para solucionar esto, cómprese un niple o un tapón de media pulgada. Ahí está, señor, la solución. ¿Acaso usted le daría un tapón de 1 pulgada y le dice, divida esto y voy a guardarme el otro? O al contrario, tiene 2 pequeños y le dice, sume los 2 y acá tiene 1/4. No, señor, la solución es única. Y eso es lo que debemos tener para toda clase de problemas. Una solución única, señor.
es la óptima, la que genera el menor gasto y obtenemos los mayores beneficios. Pues, señor, aquí está en detalle lo que dice nuestra Constitución Política del Perú. ¿Qué nos da? Que para ser congresista, para ser elegido, se requiere nada más ser peruano y 25 años, nada más para ser congresista. Para ser presidente, peruano y 35 años. Nada más, señores. Aquí está, aquí está. Y el artículo 124 nos dice, para ser ministro, peruano y 25 años. ¿Se dan cuenta? Señores, ¿estarían de acuerdo ustedes que nos convoquen para ir a elegir la selección de fútbol? Seguramente 17 millones de peruanos se rebelarían porque dirían, necesitamos. ¿Cómo vamos a elegirlos? Para eso se necesitan cualidades, se necesitan valores, atributos, capacidades, aptitudes. Nos rebelaríamos a ir a elegir el equipo de fútbol. Pero, señor, ¿acaso para ser congresista, para ser presidente, para ser ministro, alcalde, gobernador, no necesitamos mayores aptitudes que la edad y la nacionalidad? Señor, ¿esta constitución es la única que tiene ese error? No, señor. Todas las constituciones han arrastrado este error. Todas. Ninguna ha puesto más requisitos que estos. Señor, ahí está necesitamos mayores filtros, que es lo que finalmente les propongo. Miren, ¿cuántos años tiene nuestra Constitución? 27 años. 27 años ya tiene nuestra Constitución y no hemos leído el artículo 206. El artículo 206 nos dice que la reforma constitucional corresponde al presidente, a los congresistas y también al 0.3% de ciudadanos. ¿Y cuánto es el 0.3% de ciudadanos? 70,000 ciudadanos. Con firmas comprobadas pueden pedir la reforma de la Constitución parcial o total. Señor, este beneficio lo tenemos nosotros los ciudadanos ahí esperando que lo leamos y lo llevemos a la práctica. 27 años, jamás lo hemos llevado a la práctica aún. El pueblo no conoce su verdadero poder. Reza bien clarito esto. Si nosotros reuniéramos 70,000 ciudadanos decididos, seguramente modificaríamos esos artículos para tener mejores candidatos. Y cuando tenemos mejores candidatos, seguiríamos escogiendo a los mejores. Esta es la propuesta señor, que les planteo. ¿Por qué? Para ser elegidos, no solamente nos fijamos en más que en la edad, debemos pedirle que tengan un alto grado académico, magíster o doctor. ¿Por qué? Porque, señores, tener un alto grado académico garantiza que tienes mayores conocimientos y capacidades para resolver problemas. Hay que tener diferencia, que la honestidad, la honradez y los valores no se aprenden con los conocimientos académicos. Eso es educación y sale de casa, señor. Señor, ¿y por qué no pedirles que demuestren los conocimientos adquiridos en este grado académico? Un examen de suficiencia, señor. ¿Y por qué no pedirle a estos señores que pretenden ser elegidos que nos presenten los certificados de que no tienen antecedentes penales y judiciales, señor? Ahí es donde debemos ir, señor. Que estos señores demuestren con certificados, así como nosotros, para conseguir nuestro puesto de trabajo en la quinta rueda del coche. ¿Ah? Nos pidieron muchos más, pero a estos señores no les pedimos nada. Es hora de pedirle que estos señores demuestren que la mujer del César no solamente debe serlo, sino también debe parecerlo.
¿Qué más debemos tener, señores? Debemos tener que nos demuestren una aptitud psicológica. Eso es, señores. No deben demostrar con certificados. Dicho eso, también es necesario, señor, ponerle mayores penas a los corruptos. Es posible ponerle la cadena perpetua a los corruptos. Pena de muerte es imposible, pero podemos tipificarlo como delito de traición a la patria y se puede castigar con la cadena perpetua, porque la pena capital solamente se aplica, señor, en estado de guerra exterior. Así que nos han mecido también con esa propuesta. Finalmente, señor, les garantizo una cosa. Tendremos a 650,000 mejores ciudadanos gobernándonos. No dudo que fallará alguno, pero sin duda el equipo jamás va a fallar. Señor, y una última acá que quiero demostrarle, que la ideología no es necesario para un estadista. Tenemos acá al demócrata, tenemos al dictador, al comunista, al capitalista, al conservador, al liberal. En las antípodas de la ideología cada uno. Y si ellos supieran aplicar lo que hace un momento les dije, determinar la solución óptima para cada problema social, para cada fenómeno social, todos coincidirían con una única respuesta. Todos nos dirían esta respuesta, ¿no? Entonces me pregunto, ¿dónde queda, señor, la ideología política para un estadista? No hay lugar. Señores, muchas gracias. Podríamos ampliarlo en otro día. Desde ya, nuevamente les doy las gracias por haberme acompañado, señor. Bienvenido, intégrese al grupo y propongan mejores temas. Para la próxima semana quisiera hacer un tema de lo que es la Constitución. ¿Reforma o renovación? ¿Qué les parece? Opiniones en el grupo. Señor, muchísimas gracias. Les agradezco para aclararles.